Es hora de Café y Palabras, conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos? Espero se encuentren muy bien, y amigas, por supuesto. Les saluda a su amigo Claudio Alpizar aquí en Café y Palabras, programa que usted puede disfrutar de lunes a miércoles al ser las 10 de la mañana a través de diferentes plataformas. Puede vernos en Ticavisión Televisión, puede oírnos en Ticavisión Radio Digital, puede suscribirse y vernos simultáneamente a la misma hora, a las 10 de la mañana, a través de nuestro canal en YouTube de Café y Palabras, donde le estaremos enviando siempre notificaciones de los programas futuros. Y por supuesto tendrá usted también la hemeroteca de los programas del pasado. También los puede disfrutar a través del Spotify, donde quedan todos nuestros programas, el sonido, para que usted también lo pueda disfrutar cuando anda haciendo ejercicio, cuando anda corriendo, cuando va en el automóvil, de todas las formas que se puede ahora. Y no contentos con eso, les damos la oportunidad también de que nos pueda ver en las plataformas de Facebook de este servidor, en Café y Palabras y en la personal, como también en la plataforma de Facebook Live de Ticavisión Radio. Ya muchas alternativas tiene usted para disfrutar este es su programa Café y Palabras. Hoy vamos a conversar con el pianista y escritor, el buen pianista y escritor Jack Zagot. Pero antes de conversar con Jack Zagot, así pienso. Así pienso, con Claudio Alpizar. Siempre estamos conversando en este programa de la diferencia de ser ciudadano con el ser un simple habitante de este país. El ser ciudadano le exige a uno conocer los problemas nacionales, al menos estar atento de qué está pasando en el país, al menos estar proclive a recibir información para tener la información más básica o la sustancial para entender hacia dónde va la nación. Algunos piensan que ser ciudadano al cumplir 18 años, en el momento que nos dan la cédula. Seguramente, desde ese momento, lo que tenemos es una alta responsabilidad sobre los actos que tenemos. Ya no se nos va a juzgar como menores de edad, sino como adultos. Pero el ser ciudadano requiere mucho más que recibir únicamente la cédula. El ser ciudadano nos obliga a prepararnos, a tener un compromiso con la nación, a asumir desde cualquier posición nuestra, en nuestra familia, en nuestro trabajo, si estamos en un partido político, si estamos en una asociación de desarrollo, si estamos en un sindicato, a buscar proyectar nuestro pensamiento y lo mejor para nuestra nación. Ser ciudadano es fundamental para poder comprender hacia dónde va el país. Por eso siempre mi gran preocupación sobre las clases de educación cívica. Siempre he creído que las clases de educación cívica son fundamentales para formar ciudadanos, para que no solamente sepan de la historia del país, sino que conozcan cómo funcionan las leyes, por qué la importancia de una constitución política, cuál es el sistema político costarricense, cómo se vota, cómo se escogen los diputados, por qué hay primeras rondas y por qué hay segundas rondas. Son muchos detalles que los costarricenses tienen que conocer en cuanto a sus derechos, pero sobre todo más en cuanto a sus obligaciones con el país. No es lo mismo ser ciudadano que ser habitante de una nación. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. Productos 100% naturales y de producción nacional. Cosmética natural. Suplementos naturales. Alimentación and Wellness. Para adquirir nuestros productos ingresa en
Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Ya a la venta, el nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Gracias amigos y amigas por mantenerse en nuestra sintonía. Y como les prometí, aquí está con nosotros mi buen amigo, escritor y músico, sobre todo pianista, Jack Zagot, que siempre es un gusto compartir con él y hoy vamos a hacer tertulias con Jack Zagot. Jack, ¿cómo te encuentras? Qué gustazo verte. Bien, Claudita, aprovecho tu mención de mis diversas calidades o facultades para hacerme una place commercial here. Adelante. Un pequeño, pero importante. Queridos amigos, aprovecho la ocasión que tan amablemente me proporcionas, Claudito, para invitar a todos nuestros oyentes a un recital que tengo el miércoles 19 de junio. Miércoles 19 de junio a las 7 de la noche, hora muy cómoda, en el Teatro Eugene O'Neill, es decir, en el Teatro del Centro Cultural Costarricense Norteamericano, por el boliche Dent, por Barrio Dent o Barrio Escalante o como se quiera ver, ¿verdad? Ahí está el Centro Cultural Norteamericano, ahí he estado toda la vida, por donde está el puente, ¿verdad? 7 de la noche este miércoles de esta semana. 7 de la noche, el miércoles 19 de junio, sí. Sí, ahorita el costo del tiquete son 5,000 pesillos, es simbólico porque, ¿verdad? Para no causarle pérdidas al teatro siquiera, ¿verdad? Pero estaría encantado de tenerlos. Va a ser un recital muy bonito, música de Debussy, de Satie, de Chopin, de Liszt, de Ginastera, de Manuel de Falla. Yo hablo un poquito sobre las piezas, ¿verdad? Pues unas notitas a pie de página. Estoy apuntándolo porque voy a ver si me escapo. Claro. A las 7 de la noche. Sí. El Teatro Zagot en el Centro Cultural. Sí, en el teatro, Centro Cultural Costarricense Norteamericano. Sí, hombre, claro, sería lindo tenerte. Vos has estado en un par de esas vagabunderías que hago yo. No, la gente tiene que ir a escucharte, porque vos tenés mucha fama de músico, de pianista, pero los que saben lo famoso que sos, repito, el mejor pianista que ha producido este país, tienen que irte a escuchar, para que sepan de lo que estamos hablando y que no se dejen ir solamente por la fama, sino que también tengan la oportunidad de conocerte. Jack, por cierto, hoy quiero abusar de tu conocimiento y sobre todo de tu experiencia. Vos, hacía yo un comentario inicial en el Así Pienso sobre la importancia que tiene la educación en la conformación de un ciudadano. Decía yo que no es ser ciudadano el hecho de tener cédula, que ser ciudadano es mucho más grande que ser mayor de edad. Pero yo quiero aprovechar la oportunidad por el espacio y el tiempo que vos fuiste embajador de Costa Rica. Fui embajador de la UNESCO, en la UNESCO. En París lo fui entre el 2007 y el 2014. O sea, 7 años. 7 años estuve allá, sí. Ok. Porque esta organización... Aquí, Claudio, te perdí la imagen, no te estoy viendo la cara. Te oigo, pero no te veo la cara. No, sí nos estamos viendo. Usted no se preocupe por eso. ¿Vos sí me estás viendo? Sí, perfectamente. Bueno, eso es lo que importa, Okay. Sigamos. No, te decía que
esta Organización de Naciones Unidas, la UNESCO, es una organización de educación y uno de los fundamentos que tiene es educar para la paz, para la convivencia. Claro, sí, sí. Ahora bien, esto se dice fácil, te metes a Google, investigas un poco y te das cuenta de qué es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Pero dentro del marco de las debilidades que está sufriendo nuestra educación y tu paso por la UNESCO, y a sabiendas también que si esta educación de la UNESCO es para la paz, hoy necesariamente Costa Rica requiere más cátedras de paz por lo que estamos viviendo, no solamente en la violencia, en las calles, en seguridad, sino también en la violencia familiar, en el trato entre las personas, entre los individuos, hombres y mujeres. Contanos tu experiencia en la UNESCO. Llegaste en el 2007. La UNESCO, yo llegué a la UNESCO, te voy a decir, ya había sido nombrado en Costa Rica desde el 2007. Estuve trabajando aquí en Costa Rica un par de meses sin haber llegado todavía a Francia. Había mucho que preparar. Llegué a Francia exactamente el 13 de enero del 2008. El 13 de enero. Me hace gracia porque también cuando fui a los Estados Unidos de manera definitiva, en 1989 me fui un 13 de enero también. Llegué a la UNESCO el 13 de enero del 2008, el día en que murió Bobby Fischer, el gran ajedrecista que todos conocemos. Es una mera casualidad, pero la menciono porque entonces, tengo marcado eso, ¿verdad? Llegar yo a Francia a ver los periódicos y decir Bobby Fischer dead, me impresiona mucho. Llegué allá, estuve 7 años en la UNESCO. La UNESCO es el brazo de la ONU, es el brazo de la ONU que se encarga de educación, cultura, ciencia, tecnología, paz, desarrollo sostenible, patrimonialización de sitios, preservación de lenguas en vías de extinción, multiplicidad cultural. Es muy ancha la UNESCO, Claudito, es muy vasta, es muy ancha. Sus pretensiones son descomunales, ¿verdad? Y tenemos siempre sentí yo que había un problemita con la UNESCO. La niña mimada de la UNESCO, y se entiende que lo sea, es África. Entonces, lo mejor de los recursos de la UNESCO van para África. Caramba, en África, mira, en Uganda una mujer, en Zambia una mujer tiene 3 veces más posibilidades de ser violada que de aprender a leer o a escribir. Oigo lo que te estoy diciendo. Es 3 veces más posible que la violen en su vida a que aprenda nunca a leer o a escribir. Eso en Zambia. Igual en Ghana, Uganda, la Ruanda, el África profunda, ¿verdad? Entonces, claro, la UNESCO destinaba lo mejor de sus recursos a África. Fueron menos generosos con Costa Rica, pero fue por culpa de nosotros, Claudito. Desde el momento en que por fanfarronada, por farusquería, por petulancia nos autodeclaramos país de renta media, que en realidad no lo somos. No somos un verdadero país de renta media si comparas con lo que es ser un país de renta media en Europa, o Estados Unidos, en fin, lo que sea. Desde que nos declaramos país de renta media, dejamos de gozar de los privilegios, de la atención, de los mimos, de los chineos de organizaciones como la UNESCO, porque renta media ya se supone que sos solvente, pasablemente solvente, ¿verdad? Más o menos solvente. Eso yo creo que nos hizo mucho daño. Nos hizo mucho daño, ¿verdad? Meternos a jugar a primermundistas cuando todo evidentemente no lo somos, no lo somos. Cielo santo, andaba Lomas del Río, La Carpio, Los Guido, Colonia Kennedy, Nietos de Carazo, Gloria Bejarano, etcétera, etcétera. Y me decís si eso te suena a renta media. A mí me suena a favelas, a tugurios, a precarios, a villas miseria, como los llaman en Argentina, ¿verdad? No, nada de renta media. Pero bueno, la UNESCO, decir que yo era embajador de Costa Rica en la UNESCO era un gran orgullo. La gente tenía un concepto muy alto de Costa Rica. Tenía un concepto muy alto de Costa Rica por su paz y siempre me mencionaban a don Oscar Arias por su ecología, por el respeto por la ecología y por la ausencia de ejército, por no tener una armada, un ejército. Esos 3 puntos, toda la UNESCO los conocía. Claudito, toda la UNESCO sabía
que teníamos un premio Nobel de la Paz, que no teníamos ejército, único país sin ejército, y que teníamos una conciencia ecológica muy, muy depurada. Esas tres cosas, todo Y, el y me mundo las imagino, conoce. y me imagino que paralelamente a eso también te hablaban de un buen nivel de sistema de salud y también de la misma educación. Sí, bueno, sí, un poquito menos, pero, pero sí, claro, claro, que Costa Rica, mira, qué decir, la Costa Rica esculpida por el modelo socialdemócrata, tal como era entendida la socialdemocracia, ¿verdad? Por Calderón Guardia, que no era socialdemócrata, era demócrata cristiano, pero realmente su obra fue de un presidente socialdemócrata, De gracias a acuerdo. la intervención de Manuel Mora y de Monseñor Sanabria, ¿verdad? Si vos tomás todo, de 1940 al año 2000, esos 60 años, esa segunda mitad del siglo XX, está clarísimo que Costa Rica fue predominantemente esculpida por gobiernos socialdemócratas. De vez en Totalmente cuando de acuerdo. ganaba alguien que no era socialdemócrata, y Terjos Fernández en el 66, Carazo en el 78, de vez en cuando pasaban cosas así, pero Bueno, esencialmente Costa Rodrigo Rica. Carazo era socialdemócrata, acuérdate que venía de Además, sí Liberación lo era, sí, Nacional. tenés razón, Sí, tenés sí, razón. sí, 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 me corrijo. Ganó con la unidad, pero era el hijo sí, espiritual de don Pepe Figueres y correcto. era el niño mimado de don Pepe Figueres. Lo que es más, don Pepe lo apreciaba más a él que al pobre Luis Alberto Monge. Acordate que don Pepe le bajó el piso a Luis Alberto en aquellas declaraciones públicas que dijo cuando iba, no, 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 a Luis Alberto lo barren, lo barren, Sí, lo barren. Y después Carazo en el eso, 82, 81, usó eso 82. Carazo usó eso, ese segmento de don Pepe diciendo eso en su propaganda, ¿verdad? Bueno, y en efecto, a Monge, yo no diría que lo barrieron, pero sí le ganaron de manera categórica, ¿verdad? Carazo Ujú. ganó con el 50.5, Monge perdió con el 43.9. No es una paliza tremenda, pero es un triunfo claro, ¿verdad? Holgado. Holgadito, sí, holgadito, ya te digo, Luis Alberto sacó 365,000 votos, Carazo sacó 419,000 votos. Esa es la diferencia, de 365 a 419,000. Hagan ahí un poquito de aritmética y esa fue la diferencia. Sí, fue un Ujú. triunfo claro, es verdad, indudablemente. Eh, Volvamos a la era UNESCO. era muy difícil para Luis Alberto, porque era partido de gobierno, era partido Sí. oficialista, después de dos administraciones liberacionistas. En todo caso, en la UNESCO, sí, yo podía decir con enorme orgullo que yo era el embajador de Costa Rica. Todo el mundo llegaba a preguntarme con inquietud, pero ¿cómo hacen en caso de una agresión? ¿Cómo se defienden si no tienen ejército? Bueno, es que Costa Rica justamente ha cultivado vivir a la sombra de las grandes instituciones que preservan la paz, la armonía, la convivencia entre las naciones, las grandes organizaciones de derecho internacional, la Corte de Derechos Humanos de la Haya, la Corte Interamericana, en fin, hemos decidido vivir al amparo de esas grandes instituciones y no hemos tenido nunca que enfrentar, no, desde hace 1000 años no hemos tenido que enfrentar una guerra, una invasión, una cuestión de ese tipo. Eh, sí, la gente se admiraba mucho. Pero eso no solo en la UNESCO, Claudito, divertite, los taxistas. Apenas Ujú. yo les hablaba, me preguntaban de dónde era, los ponía a averiguar, nunca pegaban de dónde era yo. Pero cuando les decía de Costa Rica, Costa Rica, único país sin ejército, y el país de la ecología, y el país del premio Nobel de la Paz, sí, 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 sí. Esas tres cosas todo el mundo lo sabía. Mira, el que barría caños, el que juntaba las hojitas del parque al frente mío, sabía que Costa Rica era eso. Bueno, gente muy culta. Sí, claro, sí, 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 muy Eh, culta y muy informada, sí, 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 muy culta, indudablemente, indudablemente, sí. Entonces era con gran alegría que uno podía desempeñar el rol de embajador de un país tan respetado, tan altamente considerado. Claro, yo sabía y sigo sabiendo y todos sabemos que las cosas no son así tan color de, ¿verdad? De fiesta. Ahí tenemos problemas terribles en todo. Nuestra paz ya no es tal, nuestra ecología está muy conversada. Ahora, Eh, una consulta, Jack. sí, querido amigo. Don Oscar arranca su gobierno en el 86.
bueno, le dan el premio Nobel, si no me equivoco, en el año 87, ¿correcto? ¿verdad? Sí, entonces sí, cuando llegaste ya era premio Nobel, don Oscar, cuando Ah, llegaste sí, 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 a sí, sí. París. Sí, sí, porque yo llegué con la segunda administración de él. O sea, llegaste prácticamente a estrenar. Ah, bueno, es que vamos a ver si yo soy el que estoy equivocado. El premio Nobel de don Oscar es en la primera administración. Sí, 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 no he Sí, es dicho del nada. 87. Sí, sí, estoy Llegué perdido 20 yo. años más tarde. Sí, 20 sí, años sí. más tarde, Claudito, No, no, en el yo 2007. estaba pensando en el premio Nobel en el año 2007. Imagínate qué Sí, 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 sí. desubicado. No, No fue en la primera administración, correcto. el premio Nobel de Oscar, todo el mundo se acuerda. Todo el mundo lo conoce y todo el mundo sabe de eso. Sí. En Francia realmente era muy bonito, era muy conmovedor que un taxista de pronto empezara a hablarte de tu propio país en términos tan halagüeños, tan halagadores, carambas, yo me sentía muy conmovido, ¿verdad? Y yo Ujú. siempre, y Costa Rica siempre asumió posiciones en la UNESCO, es siempre del lado de la paz, a favor de la educación, de la pluralidad cultural, del multilingüismo, de la multietnicidad, de la convivencia de diversas etnias. En las UNESCO se estaba debatiendo todo el tiempo ese tipo de asuntos. Y yo, por supuesto, que consultaba qué tenía que decir, consultaba con Cancillería, lo consultaba en San José, tenía que pedir insumos constantemente, siempre me decían que dijera lo que justo que yo quería decir, ¿verdad? Un momento muy dramático fue cuando se integró a la UNESCO el Estado palestino. A eso fue muy dramático. Había, por decirte algo, había 1000 periodistas con sus cámaras tomando fotos por todas partes. En la sala 1 de la UNESCO, la más grande, una sala monumental, ahí se votó la inclusión del Estado palestino. Los Estados Unidos amenazó, y lo hizo con muy poca clase, eso de andar en la oscuridad entre los pasillos diciéndole a uno que horrible, lo hicieron sin ninguna clase. Amenazó con quitar su contribución económica a la UNESCO, que hoy el horror, la contribución de los Estados Unidos equivalía al 30% del presupuesto de la organización. Los Estados Unidos amenazó con quitar y cumplió con quitar ese 30% del presupuesto si se aceptaba la inclusión del Estado palestino. Se hizo una votación masiva con periodistas de todas partes, cada país fue diciendo sí, no, sí, no, sí, no. Se nos pidió no razonar el voto, me pidieron a mí no razonar el voto, como saben cómo Votar, soy y me nada conocen. más votar. Simplemente don Jack Limites y a un monosílabo, y va a ser sí. Costa Rica aprueba la inclusión del Estado palestino en la UNESCO, pero no. Claudito, vos me conoces, y quienes me conocen saben que yo no iba a decir solo sí. Dije sí y razoné por qué creía y sigo creyendo, y por supuesto cada vez lo creo más, que la organización palestina debería estar ahí. Mira, el voto fue masivo a favor de Palestina. Te voy a decir quiénes votaron que no. Los que no querían que Palestina ingresara a la UNESCO y que su banderita estuviera ahí, entre todas las otras, fueron Israel, Estados Unidos, Alemania, porque Alemania es un rehén moral de Israel, Sí. es un rehén ético y moral. Después de lo que hicieron en la Segunda Guerra Mundial, por el resto de su existencia, Germania, Alemania es un rehén de Israel. Entonces, De la conciencia. Alemania, sí, pues los tienen como un rehén prácticamente. Entonces, Israel, Estados Unidos, Alemania votaron que no, Japón votó que no. Esos son los 4 votos que impresionaron. Uno que me decepcionó mucho fue México. México votó neutro y Pero suscitó, estás hablándome suscitó, de qué fecha más o menos. y espérate, esto habría sido, Porque en febrero del 2008, en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, me acuerdo que nosotros como país reconocimos al Estado palestino en sí, febrero del 2008. esto fue en el 11, fue en el 11. A ver, sí, en el 11, O sea, en el contexto, ya tenías la base del sí, reconocimiento sí, sí, de Costa Rica. Ujú. en el contexto de la gran conferencia bienal de la UNESCO, que se celebraba Ujú. cada 2 años, ¿verdad? La gran conferencia, el gran simposio bienal de la UNESCO. Se escogió ese momento para la solemne decisión. Te repito, era la noticia del día. Entonces, votaron no,
repito, Israel, Alemania, Estados Unidos, Japón, curiosamente votó no, y luego algunos paisecillos, porque esa es la verdad, paisecillos que los compraron los Estados Unidos para que dijeran, ¿verdad? Paisecillos, qué sé yo, las Islas Tuvalu, las Islas Faroe, las cosillas así que se ve que evidentemente les pasaron plata, perdieron que no. Aún así, con todo lo que compraron, perdieron masivamente. El triunfo del Estado palestino fue abrumador, abrumador. Y el Estado palestino forma parte de la UNESCO. Ahora, los Estados Unidos cumplió con su amenaza, le quitó a la organización el 30% de sus ingresos, de sus insumos, su cuota, lo que obligó a recortar programas de salud, programas de vacunación, programas de educación, una cosa criminal, una cosa horrible, Claudito, criminal. No, no puedes hacer eso, no puedes hacer eso, no puedes hacer eso, ¿verdad? Y fue una tarde muy hermosa. Y estoy muy contento de haber razonado el voto. ¿Qué dijiste? Superior. Contanos, ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste en aquel momento? No, mencioné que Palestina, porque conocía de la tradición cultural enorme que tenía Palestina, de su gran tradición musical, literaria, pictórica, histórica, sus leyendas, su mitología propia, que era lo propio de una nación independiente, de un estado independiente, que tenían toda la identidad, ¿sí?, sólida, fortísima para constituir un estado independiente, una nación independiente. No era, no era un apéndice de Israel, ¿verdad? Un colgajo de tal o tal otro, no. Enfaticé todo lo que sabía de la cultura palestina, de lo bueno. Entonces me fui por el lado de la música, de las costumbres, hasta de la gastronomía. Hablé, me tuvieron que callar. Me mandaron a callar después de cierto rato y mira que me mandaron específica instrucción. Señor Zagot, por favor, le rogamos que se limite a un monosílabo. Diga sí, nada más. Mira, Claudio, pedirme a mí eso es no conocerme. Quien me pida a mí eso no me conoce, Claudito. Deberían haberle... No, es el colmo, es el colmo. Ahora, Jack, vos sabes que ahora que estás hablando de esto y hablando del 2011, y el 2011 era en el gobierno de la presidenta Chinchilla. O sea, vos estuviste también en el gobierno de la presidenta Chinchilla, vos también estuviste ¿Sabes en una UNESCO. cosa, Claudito? En honor de doña Laura, te voy a decir que doña Laura ha sido la única presidente de Costa Rica en ejercicio que ha visitado 2 veces la UNESCO durante su mandato. 2 veces fue a visitar a la UNESCO y habló en ambos casos con la directora, la búlgara Irina Bokova, para darle un espaldarazo, para darle un empujón al proyecto de patrimonialización del delta del Diquís y de las esferas precolombinas. Y Laura fue muy, muy laboriosa, muy laboriosa. Fue recibida como una reina, ¿verdad? Con todo tipo de cuidados y guardaespaldas y mimos y todo. Y yo la acompañé en todo ese trayecto, ¿verdad? 2 veces estuvo. Es la única presidenta en Costa Rica, el único presidente que ha visitado la UNESCO 2 veces en un solo mandato es Laura Chinchilla, para la historia. Quiero decirlo porque creo que es muy valioso. Sí, es válido. Pero es que lo que te iba a contar es que recuerdo, no preciso el año, pero sí sé que la presidente en ese momento era doña Laura Chinchilla. Y andaba yo en un viaje familiar en Florida, Estados Unidos. Y en uno de esos pocos viajes que se paga, que como todos son ya muy tecnológicos, ¿verdad? Pasamos al peaje a pagar, y yo iba hablando con mi esposa y con mis hijas. Y el muchacho que estaba cobrando en el peaje nos oyó hablar y me preguntó que de qué país éramos. Y entonces yo le dije que era de Costa Rica. Y entonces en aquel momento, él con un acento, su inglés con un acento árabe, me dice que su presidente ha hecho muchas cosas grandes por mi patria, por Palestina, me dice él. Entonces le digo yo a él, la presidenta Chinchilla. Me dice, no, 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 es otro, es otro, es otro. Y entonces le digo yo, el presidente Oscar Arias. Y me dice, sí, ese ha hecho mucho. Uno puede estar en desacuerdo. Yo tengo diferencias en algunas políticas públicas
a nivel nacional o en algunas decisiones del presidente Oscar Arias. Es válido, estamos en democracia, no tiene uno que estar de acuerdo con lo que el presidente Oscar Arias diga en todos los campos. Y se equivoca, como vos, como yo, como cualquier ser humano en muchas ocasiones. Pero en el campo de la política exterior, yo creo que sí hay un antes y un después de Oscar Arias Sánchez. Absolutamente, querido amigo, Eh, absolutamente. Oscar visibilizó a Costa Rica, posicionó a Costa Rica, ¿verdad? La cubrió de gloria eterna. Todo el mundo sabe dónde está Costa Rica. Hay un antes y un después de Oscar Arias, claro que sí. Y en el asunto, el canciller en tu época era Bruno Stein. sí, Bruno Estaño, durante el Sí. tiempo que estuve con don Oscar, que fueron 3 años, después estuve con Laura y entró, Enrique Castillo, René Castro y Enrique no, Castillo después, ¿no? René Castro entró primero, Ajá. tuvo un pasaje un poco, digamos, Se, escarpado, se lo comió Calero, un poco el áspero, sí, conflicto de sí, Calero, sí, 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 el sí, conflicto sí, de sí, Calero. sí, le tocó difícil. Después vino don Enrique Castillo. Enrique Castillo, con el cual tuve excelente relación, con los tres tuve Ujú. excelente relación. Magníficos cancilleres, no tengo más que palabras elogiosas para ellos, sobre todo Ahora, Bruno y Enrique, porque sí, René ujú. estaba como nadando fuera de su elemento, ¿verdad? Él es un gran tipo, le tengo mucho cariño a René, pero estaba allí en ese trabajo particular, estaba un poquito fuera de su liga. Sí, sí, inclusive tiene un momento corto y pasa a su campo que era el Ministerio de Ambiente, ¿Sí? posteriormente en esa misma administración. Y Pero ahí se desempeñó. lo que quería cuando te desvío poco es resaltar la importancia que tiene la política exterior. Porque, veamos, vos lo dijiste al principio, cuando te preguntaban, pero ¿cómo hacen ustedes para sobrevivir si tienen un conflicto cuando no tienen ejército? Esa es la premisa de la mayoría de las naciones. Y vos les decías que era porque estábamos apegados y creíamos sustancialmente en un orden pacífico internacional y que creíamos en las instituciones Sí. establecidas para ese gobierno mundial que nacen a Esa fue razón de siempre la mi creación respuesta. de las Naciones Unidas. Pero ahora Sí. viene la pregunta por acá, porque los costarricenses son muy dados a creer que cuando vos sos embajador en Europa, te estás ganando los millones de los millones. Ay, Inclusive, querido amigo, mira, yo era el embajador, yo era, te puedo dar déjame fe de terminar esto. déjame terminar esta idea Dale, porque dale, 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 es dale, importante dale. para quienes nos ven y nos oyen. Hoy, si no me equivoco, sigue estando el salario de un embajador entre 10,000 y 12,000 dólares. ¿Ok? Entonces la gente hace los números y dice, hijo, se ganan 6 millones por estar en París. Bueno, pero es que de ese salario, ustedes tienen que pagar toda su alimentación, todos sus gastos, tienen que pagar la casa donde viven, tienen que alquilarla. Si la Yo, conseguís en yo Francia no nunca es gané barato. yo nunca gané esa suma, Claudito, Pero lo nunca gané esa importante es suma. dejarte el plano para que vos le expliques a la gente que nuestros embajadores no están en una embajada No, cosa no, donde pueden somos, hacer eventos y gastarse porque tienen en no, presupuesto para un no, evento 25,000, no. 30,000 dólares cada No, 6 meses, nada de eso existe. somos embajadores pobres y tercermundistas y así es. Y yo nunca gané 10,000 dólares. Tal vez 7,000, sí, 6,500, 7,000 dólares, sí, pero 10,000, 11,000, por ahí nunca anduve, ¿no? Y a eso tenías que rebajar los gastos de representación. Exactamente. Tenías que ofrecerle una cena de bienvenida a la señora ministra de no sé qué que venía de tal lugar, tenías que ir al aeropuerto de Charles de Gaulle, que es lo que se te va ahí en gasolina, traerla a halagar a la señora, llevarla a la Galería Lafayette para que se compre los chingos o fustanes o lo que quiera comprarse, tenés que hacer fiestas, no, tenés gastos de representación que son muy altos, ¿verdad? Eh, por otra parte, era un salario en dólares que fluctuaba mucho dependiendo de cómo anduviera el euro, ¿verdad? Ya, al pasar de colones a dólares perdías y luego al pasar de dólares a euros perdías más, eh, doblemente castigado. Por último, yo tengo una enfermedad
que es sumamente onerosa, Claudito, que me costaba, y eso yo no lo preví cuando yo me fui para Francia. Yo no había forma de que lo previera. Porque yo cuando me iba a Francia, cuando me fui para Francia, yo sabía perfectamente, me lo cantaron en todas las tonalidades, que eh, Redbridge, que era la aseguradora norteamericana, y el INS, era una coaseguranza entre el INS y Redbridge, me dijeron clarísimo que no iban a cubrir nada que tuviera que ver con el HIV, que yo como hemofílico que soy, estoy cero positivo, padezco del HIV desde hace casi 40 años, 38 años. Entonces, pero claro, a mí no me preguntó eso, no me preocupó en lo absoluto que no cubrieran el VIH, no, o el HIV, no me preocupó en absoluto, porque yo tomaba una biterapia, 2 pastillas que costaban como quien se compra unas galletas María. En cualquier farmacia internacional y costaban una cochinada. Entonces, está bien, no importa, que no cubran el VIH, porque esta biterapia no hay problema, si no cuesta nada. Pero ¿cuál fue mi terrible espanto que llegué a París y me atendió la doctora Rothschild y me dijo, señor Sagot, usted con esa biterapia no dura un año más. Usted está completamente anacrónico, completamente obsoleto. Esto ya no se usa en ningún lugar del mundo. Aquí a usted hay que actualizarlo y ponerlo con la triterapia, la triterapia. Y esa triterapia sí costaba caro. Para hacerte exacto, Claudito, oí lo que te voy a decir, costa exacto, ni un céntimo más, ni un céntimo menos, costaba 2.000 euros. Eso costaba. Pero redondito, 2.000 euros costaba. Y cielo santo, yo no venía con presupuesto para eso. Yo me dije, bueno, van a ser las mismas 2 pastillas de Costa Rica, y si son baratas aquí, serán baratas allá. Pero no, resulta que me actualizaron a la terapia puntera, a la terapia De punta. Sí, de de avanzada, nivel. que era tu terapia, y esa sí era muy onerosa. Y Redbridge y el INS no me cubrieron ni un céntimo de eso. Nunca, ni un centavo. Es que te hago la pregunta por lo mismo. Primero, porque vuelvo al tema. La importancia que tiene para nuestro país tener una cancillería y un cuerpo diplomático de primer nivel Sí, que claro. viene a representar para efectos nuestros la gestión o nuestro ejército a nivel internacional para la defensa en todos los campos de los intereses y de la democracia costarricense. O sea, si no tenemos un cuerpo diplomático y no tenemos ejército, estamos chingos, así no popularmente. Estamos chingos, estamos obligados a tener un gran cuerpo diplomático. En la medida en que no tenemos ejército, el cuerpo diplomático tiene que ser doblemente sagaz. Exacto. Tenemos que tener doblemente altura, calidad, aristocracia, magnitud, mundo, visión, retórica. Pero nos ha costado, Jack. Tiene que ser embajadores muy impresionantes. No puede ser pero no puede ser un maicero cualquiera. Porque vi esos casos y era lamentable el papel que hacían. Era lamentable. Lo que pasa es que en muchas ocasiones la Cancillería y los mismos diplomáticos de carrera se han quejado históricamente, porque en muchas ocasiones esas potestades que tiene el presidente de escoger a algunos embajadores, pues algunos se pulen mucho. Por ejemplo, en el caso de la UNESCO, escogerte a vos como embajador era una excelente elección que hacía el presidente Arias en aquel momento para enviarte a vos como embajador de Costa Rica. Pero en otros casos, lo que se premia es aquel que ha hecho un favor. El que pegó más banderas. El que se quedó sin campo en algún ministerio o en alguna junta directiva. Y entonces, vamos a ver lo peor, el que se equivocó, ¿verdad? Si se equivocó en gobierno, lo mandamos de embajador, porque es amigo y para salvarlo. Pero yo siempre me quedo con la duda, si nosotros realmente tenemos una estrategia diplomática en todas las embajadas, o sea, si nosotros tenemos una visión de qué pretendemos desde la Cancillería como canciller de todos los embajadores en América Latina, con todas las diferencias que hay entre los países de América Latina, ¿cuál es nuestra política hacia América Latina? ¿Cuál es nuestra política en Europa? ¿Cuál es nuestra política hacia África? ¿Cuál es nuestra política hacia Medio Oriente? Que ya en estos lugares hay menos embajadas, pero eso no excluye a Costa Rica de tener posición en algunos temas, como el caso particular que hablábamos
del reconocimiento del Estado palestino allá en 1900, ¿cuánto fue? 2000, ahora dije la 11. fecha, 2011, 2011. Sí. en el 2011. Pero a mí me da la impresión de que hay un menosprecio o una visión de aldea de creer que Costa Rica puede excluir todo lo que es el cuerpo diplomático. Inclusive he visto candidatos a la presidencia de la República hablando del déficit fiscal y proponiendo cerrar embajadas, Sí, bueno, cerrar, no, cortarle al Ministerio de Relaciones eso Exteriores. no Entonces uno funciona. se pregunta, ¿no tenés ejército? Y de repente tampoco querés tener cuerpo diplomático. ¿A qué te atenés? ¿Al Espíritu Santo? Pues sí, tal parece. Claudio, mira, en París se da una situación muy particular. En París, Costa Rica debe tener dos embajadas. La embajada bilateral, que es la embajada de Costa Rica en París, la embajada en el Quai d'Orsay, en el muelle de Orsay. Eso es un edificio que está al borde del Sena, en el Quai d'Orsay. La embajada ante el Quai d'Orsay, ¿verdad? La embajada bilateral que gestiona todo lo que tiene que ver en intercambios de todo tipo entre Francia y Costa Rica. Y luego tiene que tener separada de esa, independiente de esa y con otro salario y otro nombramiento, un embajador ante la UNESCO. A veces se acostumbra que el embajador de la bilateral también asuma como recargo la UNESCO, y la UNESCO representa mucho trabajo. La UNESCO representa mucho trabajo. Si quieren tener un embajador en la UNESCO de lujo, que realmente cada vez que hable deje a la gente pensando, entonces van a tener que pagar un embajador en la UNESCO. Meses a ver qué firma o qué ha pasado, una cosilla así, pero sería un recargo. Eso no funciona. Eso no funciona y algunos para economizar mandan un solo embajador, el embajador ante la bilateral, que a su vez va a asumir la UNESCO. Ese asumir a la UNESCO es que se lleguen a ver, a saludar ahí a la secretaria y de vez en cuando mostrar la cara. Eso no sirve para nada, eso no funciona. Eso es una grosería hacia la UNESCO. Eso es una falta de consideración, una falta de respeto hacia lo que la UNESCO representa. La UNESCO necesita un embajador para la UNESCO sola, para la UNESCO, que se case con la UNESCO. Y luego el embajador bilateral hace lo suyo por otra parte, ¿verdad? Así es como tiene que ser. Detesto cuando les da por tratar de fundir las dos. Entonces lo que terminas es teniendo un embajador que no funciona ni en la una ni otra. Ni en la bilateral ni en la multilateral, que es la UNESCO, que es multilateral. La UNESCO es muy demandante, se come mucho trabajo. No funciona eso de tener un embajador bilateral que llegue a ver cómo andan las cosillas multilaterales. Ya no, eso no funciona. Eso es lo propio de un Estado estítico, constipado, mediocre y tercermundista. Eso, Costa Rica, eso está por debajo del nivel de nuestra diplomacia, de nuestra Cancillería. Eso revela a un país pesetero, a un país alpargatero, a un país amarretes. Es muy feo. Es muy feo. El embajador de la UNESCO tiene que verse en la UNESCO y tienen que ver los colegas, conocerlo y oírlo y escucharlo y mil cosas. Yo cuando estaba en la UNESCO fundé un programa de conferencias, las daba los lunes vamos a un corte comercial. Me hablas de ese programa de conferencias. Ya regresamos. Estamos conversando con Jack Zagot. Vamos a un corte de quienes tienen la amabilidad de anunciar sus productos aquí en Café y Palabras, donde la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. Productos 100% naturales y de producción nacional. Cosmética natural. Suplementos naturales. Alimentación and Wellness. Para adquirir nuestros productos ingresa en
Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Ya a la venta, el nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Seguimos en nuestra conversación, en nuestra tertulia con Jack Zagot. Jack, nos comentabas que habías tenido una propuesta en la UNESCO. Sí, claro, creé una pequeña tradición que se perdió cuando yo me fui. Todos los lunes a las 6 de la tarde, yo ofrecía una conferencia en el llamado Salón del Círculo de los Delegados, llamábase. Era una simple sala, no más que eso. Ni siquiera tenía forma de anfiteatro ni nada, era una simple sala, con sillas y una mesa, en el Salón de los Delegados. Entonces, todos los lunes, al dar las 6, yo seguía una conferencia. Mira, Claudito, que hablé de Yolanda Unamuno, de Eunice Odio, de Carlos Salazar Herrera, de Beto Cañas, de Samuel Robinski, de Daniel Gallego, de Carlos Luis Fallas, de Carlos Luis Sáenz, de Joaquín Gutiérrez, de Joaquín García Monge, de Aquileo, de Magón, toda la literatura costarricense la pasé, toda la di a conocer. Y no contento con ello, hice varias conferencias, por ejemplo, Julio Cortázar. Vos sabés que a mí me llegaban a esas conferencias gente que había sido amiga de Julio Cortázar. Cortázar murió en París. Creo que fue en el 83, murió. Creo que si me sirve bien la memoria. Temprano en el 83. Sí, murió Cortázar, ¿no? Y me llegaba gente que había sido amiga de Cortázar y muy complacidos con las conferencias. Hice una conferencia sobre Miguel Ángel Asturias, me llegó un viejo amigo de Miguel Ángel Asturias. Qué bueno. Un viejito, ¿cómo se llamaba este viejito? Don Cielo Santo, ahorita me acuerdo. El viejito era pintor en el exilio, era íntimo de Miguel Ángel Asturias y llegaba a mis conferencias sobre Miguel Ángel Asturias. Si hacía una conferencia sobre Ernesto Sábato, toda la delegación argentina, cuerpo presente, porque yo iba a hablar sobre uno de los grandes escritores argentinos. Alguna vez hablé de Baudelaire, de algún francés por aquí por allá. También hablé de Oscar Wilde, que es irlandés, y ahí estaba la embajadora de Irlanda. Esas conferencias crearon público, dejaron huella. Muchas veces analicé poemas del embajador Luis Alberto, el embajador en Venezuela, que por su orientación política, diríase, tal vez habría tenido una relación un poco friccionada conmigo, con nuestra embajada, pero no lo fue nunca, porque desde el principio supe que era poeta, le organicé 3 conferencias sobre poemas de él, y el viejo estaba feliz de la vida. Últimamente me traían hasta un tecladillo para que yo tocara, era una clavina, no, es horrible, pero para complacer a la gente yo tocaba la clavina. Y vieras que cuando ya se supo, era oficial que ya yo me volvía para Costa Rica, todos los embajadores latinoamericanos que habían sido halagados por habiendo yo hablado de sus autores, y hablé de autores de toda Latinoamérica, todos me hicieron un festejo y un halago al final. Lo que es más, tal vez no debería contar esto porque puede sonar ostentoso, pero es la verdad. Es la verdad. Los embajadores latinoamericanos hicieron una comisión para ir a hablar con la directora de la UNESCO, Irina Bokova, para rogarle que me dejara en la UNESCO, solo para que siguiera haciendo esas conferencias. Qué bueno. Le dijeron, el señor Zagot ha transformado una institución completamente burocrática y fría
en lo que realmente era en un principio un centro del pensamiento y de la belleza y de la lectura y de la inteligencia, un lugar de cultura. Él le ha devuelto a la UNESCO esa faceta que estaba No, muerta en la y UNESCO. vamos a ver, estás hablando de Jacques Sagot, pero lo que vos estabas haciendo es la imagen que se va a llevar la gente de Sí, nuestro país cuando hay un buen embajador, porque más sí, que sí, ver a Jacques Sagot, lo que ven es a Costa Rica en ese momento. sí, claro que sí. Con pizarrita atrás para las cosas y sacando fotocopias para darle a todo el mundo y mira que alquilar una noche el círculo de los delegados costaba 100 euros. Ujú. Una vez pedí a la Cancillería que me dejaran usar 100 euros para pagar mis conferencias y no me los quisieron dar. De modo que yo siempre perdí plata, ¿verdad? Terminé perdiendo miles de euros porque todos los alquileres de la sala de los delegados, del círculo de los delegados, los pagué yo de mi bolsillo, de mi Pero eso bolsillo. que me estás contando me lo han contado a mí varias personas que han pasado Sí, por la embajada de cualquier país, ¿verdad? Donde muchas veces se ven obligados a tomar de su bolsillo para poder hacer una actividad para representar al país. Es que eso es lo importante, ya. Por eso tal vez no nos oirá todo el país y toda la gente que queramos que nos oigan, pero es importante, por lo menos en los que nos están escuchando, que se quiten ese sesgo de que los embajadores se hacen ricos siendo no, embajadores de Costa no, Rica. no, Eso es no, no, una. no, 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 Y no, que no, se no, no, quiten el sesgo de no, que hay que cerrar todas las embajadas y quedarnos metidos aquí Claudito, como que estuviéramos en Albania en sus peores momentos de la horroroso, cortina de hierro, ¿verdad? en Malta, una cosa así, Sí, cuando a mí me dieron mi posición, me dijeron, tienen años de austeridad, doña. Piensa en eso, austeridad. Se compraba una pinche máquina de escribir, una laptop que se ponía, que se descocheraba, para usar una expresión popular. Había que mandar una licitación por lo menos a 3 lugares para que la Cancillería aprobara cuál de las 3 licitaciones se compraba. Había que manejar el dinero con mucho, mucho, mucho cuidado. Me encomendaron comprar un carro para la embajada. Bueno, recuerdo una compañera de la oficina me dijo, ¿por qué no compro un Mercedes? Compre un Mercedes, un embajador merece tener un Mercedes. Es lo ujú, propio de un embajador. No, no me interesa Mercedes, no me interesa un Jaguar, un Rolls Royce, un Lamborghini, un Ferrari, nada, no, no. Yo no soy James Bond. Soy un simple embajador de un país tercermundista. Eso es lo que soy. Pongamos los pies en el suelo. Lo más que acepté fue un Citroën, una Citroën muy moderna, muy modesta, ¿verdad? Un carrito de familia francés, Citroën, carrito normal, costó sí. creo que fueron 18.000 euros, mientras que la Mercedes costaba un platal. Y yo insistí en que compraran un carrito modesto, por el amor de Dios. Y estoy muy contento de haberlo hecho porque ahí cumplí con el plan de austeridad. Pero yo era un embajador pobre, Claudito. Pero voy, Yo voy al viajaba en tema, bus, yo porque viajaba en el sí, metro, a veces en taxi es, cuando estaba muy renco. yo en eso tengo una opinión un poco diferente. Yo creo que el que transita, cuando se ve un carro o cuando se ve un embajador, no ven a Jack y no ven el carro, ven a Costa Rica. Cuando Sí, la gente quiere que el presidente de la República viaje en clase económica, lo menos que podemos hacer, ya que no tenemos un avión presidencial, un jet presidencial, lo menos que podemos en la hacer es primera mandarlo clase, en primera ejecutiva. clase, ¿ah? En Sí, 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 ejecutiva, sí, sí. para que el presidente vaya en las condiciones, porque la verdad es que si se parte de la premisa que los presidentes tienen mucho trabajo y tienen muchas ocupaciones, el tiempo que se pierde en los vuelos comerciales es mucho, son horas de horas que pierde una persona mientras hace transbordo, mientras hace trámites de aeropuerto. Aunque él no los haga, tiene que esperar que todos los demás pasajeros lo hagan. Claro. Entonces, yo sí creo, ¿verdad?, en que la casa presidencial, por ejemplo, no puede ser ese edificio que dejó Fertica para que estuviera el presidente de la República ahí en Zapote. Yo sí creo en la inversión, por eso apoyo abiertamente la ciudad gobierno, claro, siguiendo las Claro, normas y lo que establece la ley y lo que dijo sí, la Contraloría, no como un capricho como ha pasado en estos momentos en nuestro país, pero yo sí creo en la dignidad y en el señorío que requiere absolutamente. la... Un embajador representa a su país, Uh -huh, es una prolongación de su país.
es una Así célula de su país en otro país. Y por lo tanto, tiene que representar a su país con elegancia, con dignidad, con clase, con señorío, con categoría. Exacto. No digo que tenga que venir una limusina con un chofer enguantado y con kepis y todo tipo de cosas, como llegaba el embajador. Pero no puede llegar sudando en carrera y mojado porque hecho una sopa y renco yo para colmo, ¿sabes? Y renco para además. Se nos fue el tiempo. Muchas veces. Se nos fue el tiempo, Jack. Pero siempre es un gusto hablar y quería aprovechar esa experiencia. Muy interesante todo eso. Por el tema de la educación y por el tema del valor que tiene para las relaciones internacionales y la Cancillería de nuestro país. Muchas gracias, Jack, y sobre todo a ustedes, amigos, por habernos acompañado y los esperamos en nuestro próximo programa, al ser las 10, aquí donde usted siempre disfruta la política, porque la política sí importa. Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa.